Sentido de justicia y apego a la legalidad. Criterios para la construcción y aplicación de normas y leyes para la vida democrática. ¿Qué es el apego a la legalidad? Basarte conforme a las leyes e instituciones y cumplimiento de normas y leyes de carácter obligatorio para una convivencia armónica y respeto de los derechos de las personas. ¿A qué se refiere sentido de justicia? Hace referencia a una actuación fundamentada en la verdad, garantizar el ejercicio de la igualdad, equidad y libertad, y un conjunto de valores que rigen el Estado de Derecho, el cual obedece a un sistema de leyes que debes cumplir. Un sentido de justicia y apego a la legalidad te permitirá comprender a un Estado de Derecho democrático que reconoce la igualdad de los derechos humanos, la necesidad de analizar, valorar y aplicar las normas y leyes en la vida cotidiana. ¿Qué son las normas y las leyes? Son pautas de conducta que dan orientación al comportamiento de las personas que constituyen en acuerdos comunes que definen lo que debemos y no debemos hacer. Además, las normas y las leyes buscan el respeto, la justicia, la libertad y la igualdad. Para que se aplique, debe promoverse el respeto por los derechos individuales. Debe existir un trato igualitario sin importar las diferencias de origen, raza, religión, idioma, ideología, cultura, nivel de educación o condición social. Los tipos de normas. Convencionales. Surgen de las costumbres, son obligatorias e imparten sanciones de acuerdo al grupo social en el que se aplique. Jurídicos. Se definen en códigos y leyes y reglamentos establecidos por el Estado. Son obligatorios para todas las personas. Las sanciones incluyen multas, amonestaciones y hasta cárcel. Morales. Resumen por compromiso, pero vienen de lo que se aprende en el hogar. Son obligatorios por convicción social, no hay sanción por parte de un tercero, el remordimiento o cargo de conciencia proviene de la misma persona. La ley debe ser justa, es decir, que se aplique en todas las personas por igual. Bilateral, implica la responsabilidad para los gobernantes y gobernados. Obligatoria, que debe cumplirse sin excepción alguna. Su incumplimiento causará sanciones o castigos. Los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos. Los derechos humanos en la CPU. La Constitución reconoce todos los derechos humanos, incluyendo los que están contenidos en los tratados internacionales de nuestro país e internacionalmente forman parte, como lo ordena el artículo número 1. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse. Los artículos de la Constitución Política de México establecen los derechos y las obligaciones de todas y todos los mexicanos. Señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por eso los jueces al dictar una resolución de algún caso no solo toman en consideración los derechos puestos en la Constitución Política, sino que también los incluidos en los tratados internacionales. Esto permite que se proteja, respalde y establezca más ampliamente los derechos humanos. Con esta forma constitucional se logran avances de materia en derechos humanos. Por ejemplo, se aplica el principio pro persona. Se establece que se favorezca en todo momento a la persona con la protección más amplia, utilizando un instrumento jurídico nacional o internacional. Al considerar los tratados internacionales, se aplica lo que se denomina control de convencionalidad, que se llama así porque son convenciones o acuerdos entre los países, al que al suscribirlos asumen el compromiso de acatarlos. Algunos tratados son prácticamente mundiales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece y protege los derechos inalienables de todas las niñas y niños, mientras que otros son regionales, como la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual protege y asegura el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. También algunas instituciones están unidas para proteger a cada ciudadano y para eso están la
CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, STPS, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, y por último, FGR, Fiscalía General de la República. Los tratados internacionales contribuyen a la consolidación de los derechos humanos como principios y criterios que deben guiar la actuación de las personas, ya sea su calidad de ciudadanía o en el servicio público. El propósito de los tratados internacionales es protegerlos sin importar la nacionalidad, tanto en su país como en los demás países que los han firmado. Entre más naciones se unen a los tratados internacionales, se amplia la ciudadanía global que pueda convivir de una forma armónica. Gobierno y soberanía popular. Tratados internacionales de los derechos humanos firmados y reafirmados por México, de carácter regional, derechos civiles y políticos, protocolo a la convivencia americana sobre derechos humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, derecho de la mujer, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, discriminación, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. De carácter universal. Derechos de la mujer, protocolo facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Derechos de los niños, protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Derechos de los migrantes, Convivencia Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. Instituciones del Estado mexicano que defienden los derechos humanos. CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su objetivo es promover, proteger, estudiar y divulgar los derechos humanos. Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Tienen las mismas atribuciones que la CNDH, solo que en el ámbito local correspondiente. INE, Instituto Nacional Electoral. Organiza las elecciones y emite la credencial. INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Protección y de Datos Personales. Es el organismo del Estado que garantiza el cumplimiento de dos derechos humanos, el acceso a la información y a la protección de datos personales. CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Este se encarga de realizar políticas y programas para evitar la discriminación de la población. PROFEPA, Procuraduría Federal del Medio Ambiente. Su función tiene al cuidar y proteger el medio ambiente, flora y fauna del territorio nacional. Sopa de letras. Parte de un tratado, ley o documento oficial que forma con otras iguales una serie numerada y ordenada. Es un texto codificado de carácter jurídico-político, surgido de un poder constituyente, que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, defendiendo y creando los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial. O seguridad de que determinada cosa va a suceder o realizarse. Es la condición o situación de la que constituyen actos legales. Ayudar o favorecer mediante la fuerza o influencia a una persona o cosa para que esté en buenas condiciones. Esencial la protección de los derechos humanos. Además, lleva a cabo actividades como la observancia, promoción de estudio y divulgación de los derechos humanos. Condiciones instrumentales que se les da a todos sin distinción alguna por nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia.
conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización, jurídicas y comunitarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado.